Amén. Y si ya la dio en la mañana, hermano, no se preocupe, pues ya la dio, ¿verdad? Pero los que no lo hemos dado, pues pasemos por ahí a depositar esa ofrenda de amor para la obra del Señor. Amén. 375 es el canto número 375 y se llama Meditación con Dios. Amén. Y no creo que nuestra orquesta la tenga esa, pero si la tiene, bueno, vamos a cantarlo a capela, mi hermano, y volvemos a insistir en lo que dice el canto. Amén. Dice así, lo tenemos, hermano. 375, Meditación con Dios. Comparta ahí su himnario de Cristo viene. Dice así: a solas, en silencio medito, contemplo tu divino esplendor y siento en el fondo de mi alma y en medio de la calma tú me hablas, Señor, y siento que en el fondo de mi alma y en medio de la calma tú me hablas, Señor. Yo quiero ofrendarte mi vida, hacer de mi alma un altar, por siempre en mi alma conviva esa gracia divina, su gloriosa verdad, por siempre en mi alma conviva esa gracia divina, su gloriosa verdad. A veces, cuando en pruebas me encuentro y clamo por tu ayuda, Señor, la voz del Señor me da aliento y al momento yo siento a mi consolador. La voz del Señor me da aliento y al momento yo siento a mi consolador. No te alejes, Señor, de nuestro lado. Mira este mundo de maldad. Tú sabes que vivimos en el mundo, mas no somos del mundo. Este no es nuestro hogar. Tú sabes que vivimos en el mundo, mas no somos del mundo. Este no es nuestro hogar. Padre bendito celestial, que estás en tu reino de gloria y de misericordia, Señor, gracias te damos hoy este día, Señor, porque nos has dado de lo mejor, Señor, esta vida abundante que nos has prometido que, Señor, hemos de vivir juntamente contigo por los siglos de los siglos. Gracias, Padre eterno, en el bendito nombre de Cristo Jesús. Bendícenos, mi Señor, cada día. Bendice a cada uno de mis hermanos, a sus esposas, sus hijos, sus familias. Bendícelos grandemente, Señor. También bendice la obra de sus manos de cada uno de ellos, mi Señor. Bendice esa ofrenda de amor de cada uno de mis hermanos que hoy, este día, has puesto en el corazón de cada uno de ellos, porque si no fuera por ti, Señor, ¿qué sería de nosotros, mi Dios? Suple, mi Señor, las necesidades de tus santos en este lugar y alrededor de los cuatro cabos de la tierra. Gracias, Señor, por todas las cosas. Gracias, mi Señor, porque tú nos cuidas y nos guardas y nos provees lo necesario
para nuestras vidas. Gracias, mi Señor, que siempre tu palabra siempre vive en nuestro corazón, Señor, y que nunca, nunca, Señor, nos desviemos ni a diestra ni a siniestra. Señor, el blanco perfecto de nuestra soberana vocación eres tú, mi Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús, bendice la ofrenda de mis hermanos, suple las necesidades de tus santos, y si alguno de mis hermanos necesita trabajo, Señor, súplelo, Padre eterno, en el nombre de Cristo Jesús. Santifica, multiplica las ofrendas de amor, Señor, al igual que también a mis hermanos, mi Señor, que administran esta gracia. Dales ese don precioso en el nombre de Cristo Jesús, Señor, que se sepa destruir, Señor, con agrado tuyo primeramente, Señor, y para necesidades de este lugar, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Gracias por tu palabra, que es la verdad, mi Señor. Santifícanos en tu verdad. Tu palabra es verdad y es vida, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos, Dios les guarde. Pasa a vosotros, hermanos. Sí, se escucha, ¿verdad? Así como traigo las orejeras, ¿verdad? Pero cierre los ojos un momentito. Padre, en el nombre de Jesucristo, te damos gracias, te bendecimos y te adoramos, y estamos muy agradecidos, Señor, por tus múltiples bendiciones. Que todo lo que hagamos, mi Dios, sea bajo la unción y el poder de tu Espíritu Santo. Por Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Gloria. Tome su lugar, hermano, siéntese. Siéntese un momentito. Mire. Ahorita los voy a poner a sufrir una hora nada más. Al cabo, como quiera, no hace tanto frío ya, ¿verdad? Ahorita los estaba viendo de aquí atrás, hermanos, y los veo todos enmascarados por el frío que está haciendo, ¿verdad? El que no tiene la bufanda puesta aquí. Bueno, está haciendo frío. Voy a hacer la reunión ahora, hermanos, así. Hermano Jesús, le voy a pedir por favor que se lleve este micrófono. Gloria a Dios. ¿Cuál se oye mejor, verdad? Se me hace que a ya se le bajó un poquito la pila. A ver, téngame un poquito de paciencia, déjeme nomás cambiársela rápidamente. Llévese este micrófono, hermano Jesús, por favor. Sí, los voy a agarrar en curva. Aquí se lo doy primero. Los últimos serán los primeros. ¿Preguntas y respuestas? Es que también las pilas se bajan por el frío. A ver, vamos a ver. Gloria a Dios. Se oye mejor, ¿verdad? Sí, es que con el frío se bajan las pilas un poquito. Y como aquí ha estado frío toda la semana, la pilita se ha de haber bajado, ¿verdad? Mire, hermano, vamos a abrir ahí nuestra Biblia en 1 Corintios. Aquí se lo doy primero, hermano. Ahorita, hermano, Ahorita, yo le voy a indicar. Ok. Primero voy a pedir voluntarios y luego cuando no haya voluntarios, ciérreme la puerta para que nadie se salga. Bueno. ¿Con llave? No se crea, hermano. No, así está bien. Más bien ciérrala para que no entre frío. Vamos ahí al capítulo 15 de Corintios, ya lo estuvimos viendo un poquito en la mañana. Y si no mal recuerdo, hace 15 días estuvimos viendo la mayoría de nosotros este capítulo. Pero yo quiero, hermanos, de que ustedes espontáneamente salga más o menos qué es lo que aprendió o qué idea tiene de lo que nosotros estuvimos viendo. Y vamos a tratar de entrar en una serie de comentarios. Ustedes me van a ayudar y vamos a ver qué opina usted de lo que vamos a leer. Ya estamos ahí en el capítulo 15 de 1 Corintios. Amén. Bueno, dice así en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.
Y aquí pues le decimos a nuestros hermanos de internet, ¿verdad?, que estamos aquí todos enchamarrados porque no hemos puesto ahí la calefacción y nos sorprendió este frente frío, de repente nos llegó. Bueno, dice así, en el nombre de Jesucristo dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis y en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo fue muerto por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Y luego dice: y después apareció a más de 500 hermanos juntos, de los cuales muchos viven y aún otros son muertos. Y después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al postrero de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Hasta ahí, hasta el versículo 7. Bueno, si usted escuchó con atención lo que leímos, a ver, hermanos, de lo que ya hemos estudiado aquí, ¿quién me quiere dar más o menos una explicación de lo que ha entendido de esos versículos? A ver, hermano, préstale el micrófono a Egla. Yo quiero que tomen en cuenta lo que hemos estudiado, ¿verdad? Pasa vos, hermanos. Pues ahorita, oyéndoles de la escritura, yo entiendo ahí en esos versículos que, ¿así? No, yo creo que nos zumba por las lámparas, pero manténlo así derecho mejor para que ¿Así? no agarre estática. Sí. Yo entiendo que en esos pocos versículos podemos ver que es muy importante que nosotros como iglesia escudriñemos muy bien lo que está diciendo aquí el apóstol, de que Jesucristo murió y resucitó conforme a las Escrituras, porque pienso que de ahí mucha gente se va a confundir, ¿verdad?, en dejarse llevar por el Cristo solar, que la mayoría de la gente celebra cuando se habla en cuanto a lo de la resurrección. Entonces pienso que nosotros aquí no nada más es leer ese texto, estos versículos, ¿verdad?, sino que de ahí tenemos mucho para sacar, para conocer que Cristo estuvo exactamente 3 días, que resucitó un sábado, y que eso es muy importante como para nuestra iglesia, porque de ahí va a depender mucho para la salvación de cada uno de nosotros. ¿Algún comentario más, hermanos? ¿Alguien que quiera comentar? Sí. Me gustaría nada más añadir, pues que nosotros estamos creyendo en Cristo, ¿verdad? Somos cristianos, es decir, la médula de nuestra creencia es Jesucristo. Entonces, considerar esto es lo primordial antes que cualquier cosa. ¿En quién estamos creyendo? ¿Cómo comprobamos que es nuestro Dios, que no se mezcla, como decía Egla, que no se mezcla con las creencias del mundo, con el Dios solar, sino identificar primordialmente cómo es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo? Porque si, como dice el apóstol Pablo un poquito más adelante, ¿verdad?, si no fuese eso cierto, si entonces Cristo no hubiera muerto y no hubiera resucitado, si nosotros no tendríamos la oportunidad de resucitar, pues entonces estamos creyendo en vano. Entonces realmente es completamente importante, es lo primordial, creo yo, Sí. de nuestras creencias. Sí. Estos versículos tienen mucha importancia, ¿verdad? Porque Pablo, ahí en el verso 2, Pablo dice que él les ha predicado una palabra que debemos creerla como está escrita, si no hemos creído en vano. Yo he insistido en esto un poquito. Ustedes han mencionado ahorita un Cristo solar. ¿Por qué un Cristo solar? Porque la mayoría de la gente que cree que Cristo resucitó el domingo por la mañana, investigando un poquito más, llegamos a la conclusión de que el Cristo que resucita el domingo por la mañana es un Cristo solar, no es el Cristo de las Escrituras. Pero quiero yo enfatizar un poquito en esto. El apóstol Pablo
En el verso 1 está diciendo: os declaro, hermanos, que el evangelio que os he predicado, y lo dice, en el cual ustedes han recibido, y luego hay una palabra importante que Pablo les está diciendo a los corintios, y en el cual también perseveráis. O sea, ¿qué significa la palabra perseveráis? O sea, permanecen en esto que yo les he predicado a ustedes. Ahora, ¿qué fue lo que el apóstol les predicó? Pues está diciendo que el evangelio. Pero en el verso 2 lo ratifica y dicen: si ustedes retienen la palabra que les he predicado, son salvos, sino que han creído en vano. Pero cuando entra en esto Pablo, en el verso 3 dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Ahora, yo les comentaba en una ocasión pasada que cuando Pablo dice les he predicado o les he enseñado lo que asimismo recibí, Pablo recibe un evangelio directo ¿de quién? De Jesucristo. Ahí nosotros vamos al libro de Gálatas. Gloria a Dios. Gálatas capítulo 1 y verso. Gálatas capítulo 1 y verso 11. Y el apóstol Pablo está ratificando lo mismo que les estaba diciendo a los de Corinto. Porque Pablo les dice a los Gálatas, les dice: os hago saber, hermanos, que el evangelio que ha sido anunciado por mí no es según hombre. Entonces, ¿de quién estaba hablando Pablo el evangelio? De Dios. Dice, porque dice, no es según hombre, pues ni yo lo recibí ni lo aprendí de hombre, sino por revelación de Jesucristo. O sea, Jesucristo fue el instructor directo de Pablo. Y luego en otra ocasión, Jesucristo, allá por el libro de Juan, dijo, las palabras que yo les hablo no son mías, sino ¿de quién? Sino del Padre que me envió. Entonces, a fin de cuentas, ¿de quién viene el evangelio? Del Padre Eterno. El Padre Eterno alecciona a su Hijo viene a la tierra, y bueno, estamos en lo que Pablo está comentando, y luego Pablo dice que él recibe el evangelio directamente. Pablo dice que recibe el evangelio directamente de Jesucristo, pero a fin de cuentas el origen ¿dónde es? Del Padre, ¿verdad? Entonces esto es bien importante, porque en el verso 3 el apóstol Pablo les está diciendo que el evangelio que él les predica es que Cristo fue muerto por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Entonces, ¿Cristo murió por nosotros? Amén. ¿Murió conforme a las Escrituras? Y yo les decía en una ocasión pasada, debemos tener mucho cuidado, porque Jesucristo es el sustituto de nuestra muerte. Si lo entendemos esto, ¿verdad? O sea, la paga del pecado es muerte. ¿Quién tenía o quién debería haber muerto a causa del pecado? Uno mismo, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede con Cristo? Cristo toma nuestro lugar, amén. Entonces Él sustituye mi muerte. Ese es el evangelio conforme a las Escrituras. Pero luego hay otra cosa importante que Pablo ratifica y dice que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Pero si nosotros vamos otra vez a Gálatas, el apóstol Pablo en el verso 6, capítulo 1, verso 6, dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis traspasado del que os llamó a la gracia de Cristo a otro evangelio. No que hay otro, sino que hay algunos que os inquietan y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y luego el verso 8: mas aún si nosotros o un ángel del cielo
os anunciare otro evangelio del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora decimos otra vez, si alguno os anunciare otro evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Entonces, esto es serio, muy serio. Porque si yo les digo que Cristo no muere si yo les digo que Cristo no muere por mis pecados, ¿es otro evangelio? Entonces, ¿en qué se convierte? En anatema, se convierte en una maldición. Amén. Por eso les digo que es bien importante que nosotros entendamos esto. Si yo le digo que Cristo, o le enseño que Cristo muere el viernes, conforme a lo popular, y resucita el domingo por la mañana, entonces ya no es un evangelio conforme a las Escrituras, es otro evangelio. Amén. Y Pablo lo está enfatizando claramente y dice que Cristo fue muerto por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Pero si nosotros predicamos otra cosa contraria a esto, ¿sigue siendo el mismo evangelio? No es otro evangelio. Entonces ahí es donde está el peligro, porque si no predicamos conforme a la Escritura y predicamos otra cosa, no estamos conduciendo a la gente a la salvación, sino la estamos conduciendo ¿a dónde? A la perdición. Por eso Pablo dice, esto es una maldición. Si usted no predica conforme a las Escrituras, es una maldición. Ahora, yo lo he comentado con ustedes, no que uno se siente exclusivo ni nada, no, sino tener el cuidado de lo que la Escritura enseña. Amén. Prácticamente este capítulo 15 de Corintios, cuando lo hemos estado escudriñando, está hablando de la resurrección. Ya lo vimos un poquito en la mañana y lo vamos a enfatizar un poquito más. Bueno, vamos al verso 9. Dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios que fue en mí. Porque o sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Y si Cristo es predicado que resucitó a los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? O sea, desde el tiempo de Pablo ya había gente que decía que no había resurrección de muertos. ¿Sí recuerdan ustedes quiénes eran los que decían que no había resurrección de muertos? Los saduceos. Y los fariseos decían que sí había resurrección de muertos. Y luego dice Pablo, porque si no hay resurrección de muertos, Cristo tampoco resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Entonces quiere decir que la gente que predicaba que no había resurrección de muertos, ¿era el mismo evangelio de Pablo? No, era otro evangelio. Ya desde ese tiempo se estaban dando este tipo de situaciones. Ahora, ¿cuál es la esperanza de nosotros como cristianos? La resurrección de los muertos. Porque quiéralo o no, mientras Jesucristo no venga, vamos a seguir muriendo. Pero si bajamos al sepulcro, más bien nos bajan, ¿verdad? Porque no vamos a querer bajar. Más bien, si nos bajan al sepulcro, si hemos creído como dice la Escritura, entonces, ¿cuál es nuestra esperanza? La resurrección de los muertos. Entonces, nosotros debemos creer firmemente por fe, aunque no lo vimos, ¿verdad? Pero por fe, que Cristo resucitó a los muertos, ¿o no? Amén. Esa es nuestra esperanza, ¿verdad? Bueno,
¿Tiene alguien algún comentario hasta ahí? A ver, pues nadie quiere levantar la mano. ¿Le sigo? ¿Le sigo o quieren participar? Bueno, vamos a seguir. No quieren, ¿verdad? Es lo que voy a hacer, ¿verdad? Entonces dice, porque si no hay resurrección de muertos, Cristo tampoco resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Entonces, si Cristo no resucitó, ¿de qué nos sirve andar aquí? No nos sirve de nada. Ya sabemos que esto Pablo lo está cuestionando ahí, ¿verdad? Y aún somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él haya levantado a Cristo al cual no levantó. Está Pablo hablando en un sentido hipotético, ¿verdad? O sea, si Cristo no resucitó, entonces somos mentirosos. Está hablando Pablo en un sentido hipotético ahí, ¿verdad? Si en verdad lo ratifica, ¿verdad? Los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces los que durmieron en Cristo, ¿cómo estarían? Perdidos. Todo el mundo que creyó en Cristo, Moisés creyó en Cristo, ¿verdad? Abraham creyó en Cristo. Por ejemplo, Moisés dice que prefirió sufrir vituperio con el pueblo de Dios antes que disfrutar de los placeres temporales de pecado. Pero dice la Biblia que Moisés veía la remuneración, veía la recompensa. Amén. ¿Y cuál era el galardón al cual Moisés había puesto su fe? La resurrección de los muertos. Abraham, dice la Biblia, Jesús dijo, Abraham vio mi día y se gozó. ¿Cuál sería el día que vio Abraham cuando se gozó de ver a Cristo? Pienso yo que es el momento de la resurrección, ¿verdad? Por eso Abraham se mantuvo fiel. Ahora, Pablo está hablando en un sentido hipotético ahí y dice, estando a entender que si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación. Si Cristo no resucitó, hemos hecho a Dios mentiroso porque estamos testificando de algo que Dios no hizo. Y lo dice, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, los más miserables somos de todos los hombres. Pero no porque seamos los más miserables. Está hablando en el sentido hipotético, en el sentido que Jesucristo no hubiera resucitado. Exactamente, pero como Cristo resucitó, no somos los más miserables de los hombres, ¿verdad que no? Somos los más afortunados de los hombres, amén. Luego dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Ahora, Cristo ha resucitado, Pablo ahora lo está ahí afirmando. Cristo, primicias de los que durmieron es hecho. Ahí está el micrófono. ¿Quién me puede explicar por qué Cristo dice, si Cristo, más ahora que Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho? Tomemos en cuenta esto. Cristo fue, los que ya saben no digan nada, porque yo sé que algunas veces algunos no saben ciertos detalles, pero ¿Cristo fue el primero en resucitar de los muertos? No. Fíjese, espérame tantito, hermano. ¿Cristo fue el primero en resucitar de los muertos? No, hubo más personas que murieron que resucitaron antes de Jesucristo. El mismo Señor Jesucristo resucitó, ¿verdad? Ahí en el Antiguo Testamento también hubo resurrección de algunas personas que murieron. Pero, a ver, levanten la mano el que no sabe
¿por qué Cristo es primicia de todas las cosas? ¿Todos saben? No, pero por los veo silencios. A ver, ¿quién no sabe por qué Cristo es las primicias de todas las cosas? Vamos a seguir un poquito más adelante y luego va la pregunta de nuevo. Mas ahora Cristo resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Y luego el verso 23 dice, me brinco, pero voy a regresar. Mas cada uno en su orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Mas ahora Cristo resucitado de los muertos, verso 20, primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. ¿Por quién entró la muerte? Por Adán. A causa del pecado de Adán, le dijo Dios, el día que de él comieres, ciertamente morirás. Adán desobedece y entra la muerte. Pero viene Jesucristo y dice, la muerte entró por un hombre, así también por un hombre la resurrección de los muertos. Ahora, ¿quién es ese hombre por el cual viene la resurrección de los muertos? Jesucristo es ese hombre. Ahora fíjese el verso 22, tenemos que analizarlo bien. Porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados. Observe bien esto. En Adán todos morimos, amén. ¿Por causa de qué? Del pecado. En Cristo todos seremos vivificados. O sea, a ver, ¿cómo me explicaré? Todos en Cristo seremos vivificados. La palabra original, comentábamos en la mañana, la palabra original ahí es revividos. O sea, ¿vueltos a qué? A vivir, porque por causa del pecado morimos, amén. Pero en la resurrección de los muertos volveremos a vivir, seremos vivificados, vueltos a vivir. Ahora sí, más cada uno en su orden. Cristo, las primicias, fíjese, Cristo las primicias. Ahora, ¿por qué Cristo las primicias? Si ya hubo otros muertos. ¿Quién quiere el micrófono? A ver, denle el micrófono a la hermana. Se tiene que oír, hermana. Que todos oigan. Hermana, pero agarra el micrófono para que la podamos escuchar. Está apagado, súbale el botoncito ahí, por favor. Déjalo prendido, no le hace. Se me hace que está apagado, ¿no, hermana? No, hermana, es que como hay gente oyendo, no la van a oír. Ahí está, ahora sí. Dice Cristo las primicias, hermano, porque Cristo fue glorificado en su cuerpo. Bueno. Sí, entonces cuando se le aparece María, cuando él sale de la tumba y se le aparece María, dice, por eso le dijo, no me toques, porque todavía no había subido al Padre y todavía no era glorificado, todavía no era transformado su cuerpo. Así yo lo entiendo, pues. Bueno, se lo paso a Elba. Esa es su opinión, está bien. A ver, hermana Elba. Porque es las primicias, porque Cristo es el primero de la resurrección de los muertos. Es el primero que vino para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Bueno, Cristo. Ahí pásale el micrófono al hermano Efraín. Ya habíamos comentado, hermano Dado, ya dice usted que habían muerto otros, Lázaro, sí. Tabita, el hijo de la viuda de Naín, pero ellos cuando resucitan otra vez en su cuerpo mortal, porque ellos vuelven a morir otra vez. Cuando Cristo resucita a los muertos, por eso dice primicia de los que durmieron, fue el primero que resucitó con su cuerpo glorificado. O sea, él tenía un cuerpo ya, su cuerpo ya ha sido transformado. Cuando el apóstol Pablo en Tesalonicenses dice, ¿verdad? Seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Cristo fue como resucitó, ya con su cuerpo transformado, no como los otros que volvieron a morir, sino que él ya había resucitado con su cuerpo glorificado. O sea, por eso dice primicia de los que durmieron. Así es, hermano.
O sea, Cristo como humano es carne y sangre, amén. Pero cuando Cristo muere y resucita, Cristo ya no resucita como carne y sangre. O sea, Cristo es vivificado en espíritu. O sea, en otras palabras, para tratar de comprenderlo un poquito más, Cristo es resucitado en un cuerpo espiritual. Amén. Un cuerpo espiritual que ya no tiene las características de un cuerpo como carne y sangre, sino que en un cuerpo espiritual tiene otras propiedades físicas que nosotros no tenemos ahorita. Por ejemplo, levantarse, ascender al cielo sin que le afecte la gravedad. Amén. Un cuerpo con el cual puede viajar a través del universo. Ese es un cuerpo vivificado en espíritu. Amén. ¿Sí, Fernando? Cuando se desaparece Jesús a los que iban a Emaús, en el camino, dice que salió Jesús, ¿verdad? Entonces dijo, ¿de qué comentan? ¿Cómo? Dijo, pues, ¿cómo estás yendo como forastero, ¿verdad? ¿No te has dado cuenta de lo que sucedió allá en Israel, ¿verdad? Cuando justificaron a Jesucristo. Sí. Ya empiezan la plática, ¿verdad? Él dice que se junta para hacerles plática, pero él dice que les cegó ahí el entendimiento. O sea, les cegó que no lo reconocieran cuando iba en el camino. Entonces ya en el camino dice, pues quédate con nosotros a comer porque mira, se está haciendo oscuro. Se queda cuando parte el pan, dice que les da gracias y es cuando dice que se les abre los ojos, ¿verdad? Dice que Dios les quita el velo que traían ahí para que no lo reconocieran y dice que se les aparece Jesús, ¿verdad? Se les desaparece. Entonces decía, caray, era Jesucristo. Entonces ahora, ¿cómo es que él iba platicando con ellos? ¿En qué tipo de cuerpo iba? Cristo ahí ya estaba resucitado. Sí, ya estaba, pero iba caminando con ellos. O sea, Cristo ya había resucitado en cuerpo, o sea, ya había sido vivificado en un cuerpo nuevo. Cuando va con ellos es un cuerpo tangible. O sea, se puede ver, se puede tocar. La prueba está que cuando Jesús está con los discípulos que estaban ahí encerrados por miedo a los judíos, Jesucristo se aparece ahí con ellos y les dice, pasa a vosotros, porque ellos estaban con miedo a causa de lo que había sucedido. Entonces cuando Tomás dice, si no lo viere y lo tocare, etcétera, no creeré en él, no creeré en Jesucristo, ¿verdad? Entonces ya le dice Jesús a él, no, mira, no seas incrédulo, Tomás, toma tu dedo y esto, y ya le da ahí lo que sucede. Porque el cuerpo de Jesucristo, a la vez que era un cuerpo espiritual, era un cuerpo tangible. O sea, Jesucristo viene a tomar el mismo cuerpo que tenía antes de hacerse humano. Amén. Cuando nosotros decimos que el Jesús del Nuevo Testamento es el Jehová del Antiguo, el Jehová del Antiguo lo podían ver. Amén. Jacob luchó con él, Manoah lo vio, Abraham platicó con él. Ese era el cuerpo espiritual que Cristo tenía, que dejó, más bien era el cuerpo que dejó para hacerse humano y luego vuelve a tomar el cuerpo que tenía antes de hacerse carne y sangre. O sea, era un cuerpo espiritual, pero en la resurrección es un cuerpo vuelto a vivir en espíritu. Amén. Ahora fíjese, es importante esto. ¿Hay algún comentario? Sí, o sea, lo que nos da la Escritura a entender es que el cuerpo espiritual es como por decir un cuerpo tangible que puede vencer la gravedad, que puede comer, que puede correr, todo. O sea, un cuerpo espiritual no es un cuerpo que sea así algo etéreo como un humo, no. Puede tener la facultad de tomar algunas otras propiedades que no tenemos ahorita en carne y sangre, pero es un cuerpo tangible. ¿Sí me explico hasta ahí, verdad? Se puede transformar. Ándele. Ajá, así es.
que era un cuerpo tangible, ¿verdad? El cuerpo de Jesús. ¿Me Ahora, permiten, hermanos, sí, leer? ahora, sí, déjame nomás hacer este pequeño comentario. Pero vamos a tomar en cuenta esto. Cristo de carne y sangre, humano, para redimir al hombre, amén. Cuando muere y resucita, es un cuerpo, fíjese, vivificado en espíritu. ¿Cuándo fue el cuerpo de Jesucristo vivificado en espíritu? Al momento de la resurrección, ¿verdad? Bueno, que nos quede claro eso y luego ahorita continuamos. ¿Sí, Fernando? Dice ahí, mirad en el 39, Lucas 39, dice, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, que el espíritu ni tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Así es. Entonces, ahí lo que yo estoy viendo es que se les apareció como carne y hueso, ¿verdad? Sí. Nomás hasta con las marcas, ¿verdad? Le dice a Tomás, ¿verdad? Mira, mis marcas. Entonces, yo tenía la duda de que si era un cuerpo glorificado, entonces, pues yo suponía que era como un espíritu, ¿verdad? Bueno, es que sí y no, y no y sí. O sea, él tiene la facultad de transformarse como él quiere, ¿no? Déjame explicarte un detalle, mira. Si yo pongo aquí una tabla o una pared de concreto, no puedo atravesar esta tabla, ¿verdad? O sea, no la puedo atravesar. Sin embargo, lo que se ha conocido, entre la materia existe unos espacios que se llaman espacios intermoleculares. O sea, ¿qué quiere decir? Que los átomos están unidos, pero hay huequitos entre los átomos, ¿sí? Algunos muy, muy cerrados que en un momento dado no dejan pasar ni el agua, pero son espacios muy cerrados. Sin embargo, hay espacios, ¿sí? Hay una teoría que dice, por ejemplo, nosotros estamos compuestos de átomos, ¿verdad? Estamos compuestos de átomos y los átomos están compuestos de electrones y esos giran a cierta velocidad. Giran a cierta velocidad los electrones alrededor de los átomos. Pero hay una teoría que dice que si nosotros hiciéramos girar los electrones a la velocidad de la luz, fíjese, a la velocidad de la luz, entonces esos electrones pueden pasar a través de la materia y pasar al otro lado igual. O sea, sí me explico, ¿verdad? Puede ser la vibración tan fuerte a la velocidad de la luz, es una teoría solamente, que puede pasar a través de la materia. Bueno, Cristo cuando resucita, vamos a suponerlo, ¿verdad? Cristo cuando resucita adquiere un cuerpo en que puede hacer girar sus electrones, sus átomos. No, los electrones son los que giran alrededor del átomo, ¿verdad? Los puede hacer girar a la velocidad de la luz y ese cuerpo espiritual lo hace atravesar las paredes sólidas. Es el caso que cuando Jesucristo se aparece a los discípulos, Él entra sin necesidad de abrir la puerta. Exactamente, sí. Entonces, ese es un cuerpo espiritual que tiene esas propiedades que nosotros no tenemos, ¿sí? Con ese cuerpo espiritual, si somos fieles, entonces para nosotros no hay barrera del tiempo, no hay barrera de la distancia, porque no podemos viajar hasta a lo mejor más rápido que la velocidad de la luz. Conceptos que ahora más o menos entendemos. Pero cuando esto le sucede a Cristo es cuando es vivificado en el Espíritu o vivificado en Espíritu. Cuando dice el verso, mas cada uno en su orden, Cristo primero y luego los que son de Cristo en su venida. Entonces, nadie ha sido vivificado en espíritu, nadie ha sido vivificado ha sido vivificado. ¿Por qué nadie ha sido vivificado? Porque Cristo todavía no regresa tan sencillo. Pero Cristo fue el primero en ser vivificado en un cuerpo espiritual. Amén. ¿Alguien quería comentar algo ahí? Sí. Antes de que se me pase, nada más para que el Hijo de Dios fuera vivificado, tuvo que pasar por el proceso de la muerte. Exactamente, sí. Jesucristo, esos 3 días y 3 noches, Él murió. Sí. Él dejó de ser.
Él dejó de ser el Hijo de Dios. Aquí que quede bien claro, fue el Hijo de Dios y fue el Padre el que le volvió a dar la vida. Exactamente, Sí, sí. amén. O sea, fue el Padre el que le volvió a dar la vida. Entonces, aquí hay una diferencia, hay un aprendizaje también bien hermoso. Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Sí? Sí, amén. Y el Padre tiene cada quien tiene su Posición, su posición, Bueno. O sea, porque el Padre fue el que lo volvió a vivificar Así es. en espíritu, amén. Sí. En Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados, pero el primer vivificado, ¿quién fue? Jesucristo. Jesucristo obtuvo las propiedades que no se tienen en un cuerpo, carne y sangre, amén. Ahora fíjese, pero Cristo las primicias y luego, más cada uno en su orden, verso 23, Cristo las primicias de todo, luego los que son de Cristo en su venida. Mientras no seamos vivificados, porque luego los que son de Cristo en su venida, no podemos heredar el reino. ¿Por qué? Porque somos carne y sangre, así de sencillo. Tenemos que ser vivificados para tener las mismas propiedades de Jesucristo. Exactamente, hasta su venida. Debe quedar claro. ¿Ya regresó Cristo? No, por lo tanto, aparte de Cristo, nadie ha sido vivificado todavía. Bueno, vamos a 1 Pedro 3. Bueno, sí, sería un sinónimo. Transformado, vivificado, o sea, vuelto a vivir. Este cuerpo, Pablo lo dice porque es un menester que esto corrupto se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Quiere decir que no la tenemos, ¿verdad? Se vista de inmortalidad. Llévele el micrófono, hermano, porque si no, no se va a oír. Vivificado se aplica, hermano, cuando la persona muere y vuelve a resucitar. Exactamente. Transformado es cuando dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Seremos transformados, después los que hayamos quedado, ¿verdad?, vivos, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. O sea, vivificar es el que está muerto y Dios lo resucita entre los muertos, y transformado es el que está vivo y Dios lo transforma a la semejanza de él, ¿verdad? Sería más claro decir vivificado y transformado, ¿verdad? Así es. ¿La verdad? Sí, porque el que vivifica es el que está muerto, porque está muerto. Dios lo va a resucitar para su segunda venida, y los que estén vivos, dice, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Entonces, sí, hay una poquita diferencia ahí. Pero vivificado y transformado es cuando cuando Cristo regrese en su venida. Segunda venida, amén. Amén, ¿verdad? Sí, bueno, amén. hasta ahí ya nos quedó claro. Sí, claro, ¿verdad? amén. Bueno, vamos a 1 Pedro 3:18. Ya estamos ahí. Dice, porque también Cristo padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne. O sea, muerto en la carne, ¿quién? Jesucristo. Pero muerto en la carne, y luego dice, pero vivificado en espíritu. O sea, en el lapso en que Cristo muere, Él no tiene conciencia hasta que es vivificado en espíritu. Así como nosotros, ahorita somos carne y sangre, moriremos algún día si no Cristo no regresa. Cuando Cristo regresa, entonces seremos vivificados en cuerpo nuevo, pero en el lapso de la muerte no sabemos nada. Entonces Cristo 3 días y 3 noches estuvo inconsciente hasta que fue vuelto a vivir o vivificado en espíritu. Entonces, cuando Cristo es vivificado en espíritu, Cristo vuelve a tomar el cuerpo que tenía antes de hacerse humano. Amén. Cuando Cristo vuelve a tomar ese cuerpo, dice, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Quiere decir que cuando Cristo les predicó a los espíritus encarcelados, a los del tiempo de Noé, Cristo tenía un cuerpo espiritual cuando les predicó a aquellas gentes. Dice, los cuales en otro tiempo fueron desobedientes. ¿En cuál tiempo fueron desobedientes? En el tiempo de Noé eran desobedientes. Entonces Cristo les predicó a aquellas gentes
en su tiempo. Y luego dice el 1 Pedro 1:10, 1:9, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de nuestras almas, de la cual salvación los profetas que profetizaron de la gracia que había de venir han inquirido y diligentemente buscado, escudriñando cuándo y en qué punto de tiempo significaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. O sea, Noé era un profeta de Dios. ¿Y qué estaba en Noé? El Espíritu de Cristo. O sea, Cristo mismo estaba en Noé predicándole a aquellas gentes en ese tiempo que se arrepintiesen porque estaban encarcelados en delitos y pecados, ¿verdad? En el Catecismo de la Iglesia Católica dice, se ha hecho la enseñanza esa de que Cristo fue a un lugar cuando estaba en su muerte, que fue a un lugar y le predicó a unas supuestas almas allá que estaban en el seno de Abraham. Pero la Biblia no se refiere a eso, porque Cristo, mientras no era vivificado en espíritu, estaba en la inconsciencia, en la muerte 3 días y 3 noches, hasta que es vuelto a vivir o es vivificado en espíritu, o Dios le da un cuerpo espiritual de nuevo, es cuando vuelve a tener conciencia. Amén. Mientras estuvo en la inconsciencia de la muerte, como nosotros. Como yo les decía en la mañana, hay un texto que dice que Pablo dijo, lo cual prefiero partir y estar con Cristo, lo cual es mucho mejor. No quiere decir que Pablo en ese instante, en cuanto muriera, se iba con Cristo, no, porque lo que Pablo estaba diciendo era que él iba a morir, pero cuando Pablo entraba al sueño de la muerte, en el sueño de la muerte se acaba el tiempo y se acaba todo. Han pasado 2000 años y Pablo haga de cuenta que murió y abrió los ojos. Cuando abra los ojos en la resurrección, inmediatamente está con Cristo, pero el tiempo de su inconsciencia no se siente. Por eso dice, yo muero y estoy con Cristo, sí. Y dábamos el ejemplo, nosotros en la noche llegamos, por decir, cansados del trabajo, dormimos, nos acostamos, nos dormimos, duramos hasta 10 horas dormidos y las 10 horas se nos fueron como agua, ¿verdad? Ni sentimos, nomás sentimos que cerramos los ojos y en la mañana el hambre nos despierta, ¿verdad? Pero no sentimos el tiempo en que estuvimos dormidos, no, es lo mismo que pasa en la muerte. Cristo muere en carne y sangre y en ese lapso de 3 días y 3 noches no sabe nada de él, es vivificado en espíritu, vuelve a la vida. Por eso dice Cristo las primicias y luego los que son de Cristo en su venida, hasta ese tiempo seremos vueltos a vivir. Y luego dice, luego el fin, cuando entregará el reino a Dios y al Padre, cuando habrá quitado todo imperio y toda potencia y potestad, porque es menester que él reine hasta poner a todos sus enemigos debajo de sus pies, y el postrer enemigo que será deshecho será la muerte. Y aquí comentábamos que dice, porque es necesario que él reine. O sea, ¿cuándo va a reinar Jesucristo? ¿Cristo reina ahorita? Literalmente no. Cristo le dice al hombre, guarda el huerto, cuídalo. No lo hace el hombre. Ese reinado, por decir, que Dios le había dado al hombre, Adán por su desobediencia lo entrega ¿a quién? A Satanás. Satanás se constituye en el rey de este mundo, en el Dios de este siglo, y el que ha reinado por 6000 años, ¿quién ha sido? Satanás. Cristo viene a combatir este reinado de pecado y llama guerreros para que combatamos en contra de ese reino malo. Pero entonces, este reino ha fracasado. La prueba está que vemos hambres, guerras, niños enfermos, ancianos enfermos y una serie de situaciones terribles, ¿verdad? Ajá. No. Ajá. No nada más a las naciones, le tiene que demostrar a todo el universo que el reino de Dios es el perfecto. Por eso dice, porque es necesario que él reine hasta poner a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será deshecho será la muerte. O sea, ¿por qué entró la muerte? Por causa del pecado. Cuando venga Cristo, todos por fe
seamos transformados en cuerpos espirituales o vivificados o vueltos a vivir en cuerpos transformados. Entonces, en un cuerpo transformado, ¿hay pecado? Ya no. Por eso yo disentía un poquito, por ejemplo, con algunos hermanos de la iglesia adventista, porque ellos me decían, miren, el sábado va a durar por toda la eternidad, y el sábado fue incluso antes de la creación del hombre. Le decía, no, mire, vamos a usar el sentido común. El sábado no puede haber sido en el cielo, porque el sábado empezó cuando Jesucristo creó la semana de la creación aquí en la tierra. Entonces Jesucristo crea la semana y en 6 días hace toda la creación, y en el séptimo hace la corona o el monumento de que Él es el creador, que es el sábado. Amén. Y ese queda como un monumento de Dios que ha hecho los cielos y la tierra. Incluso pone el sol y la luna como relojes, y nos medimos en un sistema de 7 días, y sabemos que el séptimo día es el día de reposo, y esto persiste. El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán, porque de cierto digo que mientras permanezca el cielo y la tierra, ni un tilde desaparecerá de la ley hasta que todas las cosas sean hechas. O sea, cuando dice ni un tilde desaparecerá de la ley hasta que todas las cosas sean hechas, entonces quiere decir que cuando todas las cosas sean hechas, entonces iban a desaparecer algún tilde y otra cosa de la ley. Entonces, en la eternidad ya no hay sol que nos lleve el tiempo. Amén. Por lo tanto, ya no hay semana de días. Entonces ya el sábado sería obsoleto en la eternidad, ¿me explico? Como por ejemplo, el no adulteres, no robes. Esos mandamientos ya no tendrían aplicación en la eternidad, porque con cuerpos glorificados, ¿a poco todavía andaríamos queriendo, por ejemplo, adulterar, robar, mentir? Ya no, en cuerpos glorificados ya no. Entonces la ley de Dios que señala el pecado va a terminar cuando comience la eternidad. Cuando esté el milenio sí va a haber ley de Dios, pero cuando empiece la eternidad la ley es obsoleta, porque ya somos gente transformada. Le decía yo a esta persona, entonces el sábado no puede ser por toda la eternidad, porque si es el sábado por toda la eternidad, también deberían ser los otros mandamientos, pero los otros mandamientos ya son obsoletos, ¿verdad? Seguirá, por ejemplo, amarás al Señor Jehová tu Dios con todo tu corazón, ¿verdad? Pues ese sí, pero no todos los mandamientos. ¿O acaso en la eternidad andaría uno de mentiroso? Pues claro que no, ¿verdad? Entonces le digo, mire, ubiquémonos en ese aspecto, ¿verdad? El sábado fue para las naciones, para que el hombre que reconociera que había un Dios creador, que había hecho los cielos y la tierra en 6 días, y el séptimo descansó, y el séptimo era el monumento de su creación, ¿verdad? De que nos recuerda a un Dios creador. Ahora, en ese milenio, o en ese reinado de Jesucristo sobre la tierra, entonces Él va a demostrar, como decía el hermano, no solamente a los ángeles, sino a toda la humanidad, que el reinado de Él es el reinado perfecto, ¿verdad? Por eso dice, porque es necesario que Él reine hasta poner a todos sus enemigos debajo de sus pies, y el postrer enemigo que será deshecho será la muerte. Ya decíamos, la muerte no es un ser no es algo real en el sentido de que tenga una personalidad o que sea un ser, sino que la muerte, ya decíamos, como dice Eclesiastés, que es un suceso, ¿verdad? Es un suceso, es algo que acontece, porque todas las cosas sujetó debajo de sus pies. Cuando dice todas las cosas son sujetadas a Él, claro está, excepto aquel que sujetó a Él todas las cosas, mas luego que todas las cosas le fueren sujetas, entonces también el mismo Hijo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todas las cosas en todos. Ahora, ya lo dijimos, Jesucristo cuando muere y cuando resucita 3 días y 3 noches después, Jesucristo resucita en un cuerpo vivificado, un cuerpo tan perfecto y tan limpio. Pero fíjese que yo comentaba, decía que a la presencia donde está el Padre Eterno no puede entrar nada, ¿cómo se pudiera decir?
impuro, sin nada de contaminación, ni nada. Es una cosa limpísima, ¿verdad? La presencia, la luz inaccesible donde está Dios, o Él mismo, que es fuego, ¿verdad? Como comentábamos hace una semana, que es tan limpio nuestro Dios, que cuando Jesucristo resucita, y ahí está la Biblia que dice que cuando María lo va a tocar, le dice, no me toques porque aún no he subido a mi Padre. Cuando Cristo resucita, al momento que resucita, Cristo asciende al cielo, en un cuerpo vivificado, ya asciende al cielo. Y mire, vamos al capítulo 7 de Daniel. Vamos al capítulo 7 de Daniel y verso 10. Bueno, desde el 9 vamos a leer. 7, 9 de Daniel. Estuve mirando hasta que fueron puestas sillas y un anciano de grande edad se sentó, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su silla llama de fuego, sus ruedas fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía, perdón, de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros se abrieron. Yo entonces miraba a causa de la voz de las grandes palabras que hablaba el cuerno, y miraba hasta tanto que mataron la bestia y que su cuerpo fue deshecho y entregado para ser quemado en el fuego. Y luego dice el verso 13, para resumir, que Daniel dice, miraba yo en la visión de la noche y aquí en las nubes del cielo como un hijo de hombre que venía y se llegó hasta el anciano de grande edad y le hicieron llegar delante de él y fuele dado señoría y gloria y reino, y todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieron. Su señorío eterno que no será transitorio y su reino no se corromperá. O sea, Jesucristo resucita, va al cielo. Y esta es la visión que tiene Daniel. Cuando Daniel ve la visión, él ve que Jesucristo llega hasta la presencia de Dios, y luego dice ahí la profecía de Daniel, le fue dado señoría, gloria y reino. O sea, todo es entregado en manos de Jesucristo, ¿verdad? Es lo mismo que dice aquí, porque todas las cosas sujetó debajo de sus pies, y cuando dice todas las cosas son sujetadas a él, claro está todo aquel que sujetó a él todas las cosas. O sea, Dios le da a Jesucristo todas las cosas, y todas las cosas quedan en poder de Jesucristo. Cuando Jesucristo va al cielo y regresa otra vez, entonces convive con los discípulos otra vez de nuevo y se allega a ellos y les dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Es el momento que subió y bajó. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y entonces ya comen con él y lo tocan, se fija. Pero mientras él no ha ido a la presencia del Padre a presentar lo que él había hecho por la raza humana, ni el toque de una persona podía llevar de contaminación Jesús hasta el lugar donde está Dios. Cuando regresa, sí, ya regresa, y entonces sí ya comen con él y lo toca Tomás y etcétera, ¿verdad? Pero dice que aquel que le sujetó a él todas las cosas, dice, y cuando dice todas las cosas son sujetadas a él, claro está, exceptuado aquel que sujetó a él todas las cosas, mas luego que todas las cosas le fueron sujetas, entonces también el mismo Hijo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todas las cosas en todos. Entonces, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Cuando empieza la eternidad, ya está todo sujeto, porque Jesucristo ya, ¿cómo se pudiera decir la palabra? Ya ordenó el desorden que se hizo por causa del pecado, y todo lo ordena Jesucristo, y entonces le dice, Padre, ahora sí ya está todo ordenadito y todo. Entonces dice, entonces sí, ahora sí, Padre, me sujeto a ti, y entonces empieza la eternidad, ¿verdad? Luego dice, y luego vuelve Pablo a retomar el asunto. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Si en ninguna manera los muertos resucitan, ¿por qué pues se bautizan por los muertos? Esa doctrina, comentábamos, de las gentes que todavía se bautizan por los muertos, no es nueva, todavía prevalece. Ya desde aquellos tiempos esa doctrina hasta estos días ha prevalecido.
Y les decíamos en la mañana que el grupo de los mormones, ellos se bautizan por personas o familiares que ya murieron. Y yo les decía, si usted es mormón, o si usted le gusta ser mormón o le gustaría ser mormón, entonces usted se llega a la doctrina que ellos tienen, y ellos le dicen, mira, pues si tu abuelito murió sin bautizarse, tú te puedes bautizar por él. No, esas son las doctrinas cerradas que todavía han prevalecido. Y ustedes mismos comentaban, nada nuevo hay debajo del sol. Muchas herejías todavía persisten hasta este tiempo, ¿verdad? Usted sabe muy bien, dice la Biblia, claro, el que creyere y fuere bautizado, este será salvo, pero usted es el que debe de creer, no que otro crea por usted. Si así fuera, pues todos tendríamos, por ejemplo, la facultad de creer nosotros por un hijo, por una hija, por un abuelo, por la mamá, por el papá. No, esto es personal. Dice Pablo, si no resucita Cristo, ustedes que dicen que no hay resurrección, entonces ¿para qué? ¿Para qué se bautizan por los muertos? No tiene caso. ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Sí, por la gloria en orden a vosotros. Tengo en Cristo Jesús, Señor nuestro, cada día muero. Si como hombre batallé en Éfeso contra las bestias, ¿qué aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Entonces, ¿usted cree en la resurrección de los muertos? ¿Usted cree que por fe va a alcanzar la resurrección? Ese es nuestro anhelo, ¿no? Si nosotros dudáramos de la resurrección, entonces, hermanos, ya lo hemos comentado, ¿qué estamos haciendo aquí? ¿Verdad? Con tanto frío, ¿verdad? ¿Qué estamos haciendo aquí? Pero todos tenemos la esperanza. El día que alguno de nosotros muera, porque algún día alguno de nosotros se va a tener que morir, o nos tendremos que morir, más bien dicho, ¿verdad? Usted va a ver nuestro cuerpo ahí en el cajón, pero usted dice, tengo la esperanza de volver a ver al hermano, ¿verdad? Porque hemos creído en la resurrección de los muertos. Es nuestra esperanza. Quien pierde, yo ya se los he dicho algunas veces, quien pierde la vista en la resurrección, prácticamente ya perdió todo, porque esto es lo que nos motiva a andar aquí, ¿o no es así? ¿Verdad? Cuando ya la gente dice, no, pues a lo mejor no hay resurrección de muertos. Bueno, pues si no hay resurrección de muertos, pues comamos y bebamos que mañana moriremos, ¿verdad? Pero no de frío. Dirá a los jóvenes, pues nos vamos a las discos, y nosotros nos decimos, nos vamos al Salón México, ahí donde van más viejitos a bailar, ¿verdad? A las diversiones. Pues si no hay más esperanza, ¿verdad? Pues vamos a divertirnos a todo lo que se pueda, porque ahí ya no hay nada. Y bueno, claro, ese no es nuestro pensamiento, ¿verdad? ¿Dónde quedó el micrófono, hermanos, por ahí? ¿Quién se quedó con el micrófono por ahí? Ah, ya lo tiene el hermano. ¿Querías hablar, Egla? A ver, hermano Jesús, por favor, sí, para que se oiga. Quería hacer una pregunta, que hablando en cuanto a lo de la resurrección, yo pienso que aquí hablando con Abraham pensábamos que así como que si ya en ese tiempo va a haber libre albedrío todavía. Bueno, es así, que ahorita hablando de que por decir de que, bueno, yo le digo que yo pienso que como ya no va a haber ley, ¿verdad? Pues ya no va a haber pecado, no, se supone. lo que sucede es esto. Cuando Dios crea a Satanás y a los ángeles y crea al hombre, entonces Dios a los ángeles y a los hombres les dio el libre albedrío. O sea, les dio la opción de escoger para allá o para acá, con melón o con sandía, ¿verdad? Como luego dice uno. Pero cuando nosotros resucitemos, el apóstol Pablo, por ahí hay una cita que dice, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Y Cristo fue sujeto a su Padre en todo, o sea, no hubo variación en el pensamiento de Jesucristo a lo que el Padre le decía. Cristo se sujetó
a su Padre en todo exactamente como el Padre le dijo. Entonces creo yo que en la resurrección, como dice la Biblia, que seremos semejantes a Cristo. Entonces no solamente vamos a ser semejantes en constitución de un cuerpo vivificado, sino aún vamos a hacer el mismo pensamiento de Cristo. Por lo tanto, válgase la expresión, ahí ya no va a haber libre albedrío, ya tendremos, no sé si será correcto decir así la palabra, ya tendremos una programación conforme al pensamiento de Dios, en la cual, pues si Dios piensa perfecto, ¿qué vamos a poder estar cuestionando si Él dijo una cosa bien o la dijo mal? ¿Verdad? ¿No? ¿Querías tú preguntar? No, o sea, yo hasta lo que entiendo, al ser vivificados en espíritu, vamos a saber por qué estamos ahí, vamos a ser, ¿por qué no decirlo así?, creadores, vamos a inventar cosas, vamos a inventar instrumentos musicales, vamos, no sé, incluso poder hacer planetas, recrear planetas, ir para allá, venir para acá, o sea, es una cosa, o sea, es que está escrito. Cosa que ojo no vio ni oído yo, son las que Dios tiene preparada para los que le aman. Entonces, ¿qué puede haber? ¿Qué puede usted imaginarse ahorita que pueda hacer que aún lo que nos imaginemos nosotros no lo hemos imaginado a lo que Dios nos va a dar? ¿Sí me explico, verdad? Entonces, ¿qué podremos estar cuestionando? Por ejemplo, si aquí, por ejemplo, vamos a suponer como seres humanos que algunas veces tenemos diferentes pensamientos, pero si nos ponemos en un buen razonamiento correcto, por ejemplo, en un matrimonio, el papá y la mamá, por ejemplo, el papá es buen proveedor de su familia, la mamá es una buena guía de sus hijos, los educan, los guían lo más perfecto posible. Solamente que el hijo fuera muy rebelde, estaría cuestionando esa educación que sus padres le están dando, pero un hijo consciente le podrá decir al padre, oye, no me estás educando como yo quiero. No, ¿verdad? Yo creo que no. Aún humanamente pudiéramos decir, hay cosas que no podemos cuestionar porque están bien hechas. Ahora, ¿qué le podremos cuestionar a Dios en la eternidad? Ahora todo esto que ha pasado del pecado y todo eso, pues sí, nuestro mismo pecado nos hace hasta pensar cosas que a lo mejor ni deben de ser, ¿verdad? Pero no la paguen. Dice, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. O sea, es la unidad perfecta en el Señor, en Dios, hermano. O sea, en la eternidad no vamos a poder especular. No podemos cuestionar porque es que todo estamos en la perfección. Ahorita sí tenemos un montón de ideas, incluso hasta nosotros mismos aquí no nos ponemos de acuerdo en muchas cosas, para ser honestos, ¿verdad? Pero en Dios, ¿qué le podremos cuestionar a Dios o decirle a Dios? ¿Sabes qué, Señor? No estás haciendo las cosas correctamente. Sí, el hermano Fernández quiere pintar las vacas de una forma, yo quiero de otra forma. Pero pues tenemos que llegar a un acuerdo. En Dios, ¿qué podemos cuestionarle a Dios? Todo es perfecto. Oye, yo pienso que igual y también ya no vamos a tener sentimientos como de humanos, ¿verdad? No, pues ya es otra mentalidad. Por eso yo les decía, mire, cuando Dios está en la eternidad y crea al ser humano, bueno, yo puedo estar equivocado en mi concepto, ¿verdad? Yo no digo que sea lo correcto, pero yo pienso que Dios, como Él es, al ser nosotros carne y sangre, bueno, en el buen sentido, ¿verdad? Es una manera de razonar, no quiero decir que así sea. Pero Dios, que no es carne y sangre, no puede comprendernos a nosotros que somos carne y sangre. ¿Me explico, verdad? Sino que ahora Dios viene a través de Jesucristo viene, y entonces Cristo es igual a nosotros, porque Cristo dice en la Biblia que es tentado en todo, es todo exactamente como un ser humano. Y entonces como ser humano, la divinidad ahora sí nos comprende más al 100%. Bueno, es un decir, ¿verdad? Es un decir. Entonces,
dice tentado en todo y dice que como él padeció todo eso, es benevolente con nosotros porque sabe lo que padecemos en esta humanidad carnal, ¿verdad? Bueno, yo lo puedo ver así, yo no digo que así sea 100%, pero trato de más o menos razonar esto. Porque, por ejemplo, si yo nunca he sido gato, ¿sabré yo lo que sufre un gato para conseguir la comida o lo que disfruta al comerse un ratón? ¿Verdad que no? Tendría que hacerme gato y comerme un ratón para saber si un ratón está rico o no. Pues sí, por eso yo estoy diciendo que no es así. Yo estoy tratando de darme una explicación a lo que pudiera decir. Dios nos comprende más siendo humano, ¿verdad? Pero claro, Dios en lo que es puede comprender todas las cosas. Yo nomás estoy tratando de hacerme un razonamiento solamente, ¿verdad? Ahora, este capítulo de 1 Corintios tiene muchísimas cosas que investigarle. Ya voy a ir terminando. Voy a leer brevemente ya nada más esto. Bueno, dice Pablo, si como hombre batallé, verso 32, si como hombre batallé en Éfeso contra las bestias, ¿qué me aprovecha si los muertos no resucitan? Comamos y bebamos que mañana moriremos. Entonces, usted batalla con su carne, con sus deseos carnales, batalla con todas esas cosas, pues batalle, porque a fin de cuentas, la recompensa ¿cuál es? La vida eterna, ¿verdad? No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra hablo. Ahora, ahí es donde está el error, cuando Pablo le está diciendo a los corintios, para vergüenza de ustedes hablo, no conocen a Dios. ¿Cómo es posible que no conozcamos a Dios? Bueno, sí es posible que no conozcamos a Dios si decimos, oramos, leemos la Biblia, pero nosotros mismos nos limitamos muchas veces a lo que Dios ofrece, a lo que Dios es, y no dimensionamos a Dios en lo que realmente es. Por eso por algo Pablo les estaba diciendo eso, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra hablo. Si nosotros conociéramos a Dios así y hacer el esfuerzo de conocerlo, amarlo sobre todas las cosas, entonces no seríamos cristianos fluctuantes, que hoy sí ando, mañana no ando, que esto, que soy chiple, que esto, lo otro. No sería así, ¿verdad? Mas dirán algunos, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muriere antes. Y lo que siembras, no siembras el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, acaso de trigo o de otro grano. Mas Dios le da el cuerpo como quiso y a cada simiente su propio cuerpo. Toda carne no es la misma carne, mas una carne ciertamente es la de los hombres, y otra carne la de los animales, y otra la de los peces, y otra la de las aves. Y cuerpos hay celestiales y cuerpos terrestres, mas ciertamente una es la gloria de los celestiales y otra de los terrestres. Otra es la gloria del sol y otra es la gloria de la luna y otra es la gloria de las estrellas, porque una estrella es diferente de otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, se levantará en incorrupción. Se siembra en vergüenza, se levantará en gloria. Se siembra en flaqueza, se levantará con poder. Se siembra animal cuerpo, resucitará espiritual cuerpo. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, en ánima viviente. Ya dijimos que Adán era un ser inanimado. Cuando Dios le da de su espíritu, se hace un ser animado. Y el posterior Adán en espíritu vivificante. O sea, ¿quién es el espíritu vivificante? El Señor Jesucristo, porque Él es el que nos da vida. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terreno. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual el terreno, tales también los terrenos, y cual el celestial, tales también los celestiales. Y como trajimos la imagen del terreno, traeremos también la imagen del celestial. Esto, empero, hermanos, digo que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Ahora, ¿cuándo es cuando se hereda el reino de Dios? Cuando seamos vivificados en espíritu. Sin ser vivificados en espíritu o en cuerpo espiritual,
no podemos heredar el reino de Dios, porque carne y sangre no pueden heredar el reino de Dios. He aquí os digo un misterio, todos ciertamente no dormiremos, mas todos seremos transformados en un momento, en un abrir de ojo, a la final trompeta, porque será tocada la trompeta y los muertos serán levantados sin corrupción y nosotros seremos transformados. Está hablando de los creyentes en Cristo, que quede claro, ¿verdad? Porque es necesario, observe, que esto corruptible sea vestido de incorrupción. ¿Esto es corruptible? Nos morimos, a los 3 días ya estamos inflados de podridos, ¿o no es cierto? Así saliéndonos en los ojos por las órbitas y todo eso, así la putrefacción se da. 3, 4 días ya estamos horriblemente hasta negros de la putrefacción. Por eso dice, es necesario que esto corruptible sea vestido de incorrupción. Y esto mortal, ¿qué, hermanos? Sea vestido de inmortalidad. O sea, esto mortal tiene que ser vestido de inmortalidad. Quiere decir que no tengo inmortalidad inherente en mí mismo, sino que es necesario ser transformado para adquirir la inmortalidad. No soy inmortal. Nunca habla la Biblia que nosotros seamos inmortales en ninguna forma. Somos mortales, por eso es necesario que esto se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible fuere vestido de incorrupción y esto mortal fuere vestido de inmortalidad, entonces se efectuará la palabra que está escrita: sorbida es la muerte con victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y la potencia del pecado, la ley. Mas a Dios gracias que nos da la victoria por el Señor nuestro Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es vano. Ahora, hermano, la ley de Dios dice, hermano, no me hable de la ley de Dios porque Cristo quitó la ley en la cruz. Ah, caray, sí, de veras, Cristo quitó la ley en la cruz. ¿Cuál ley? Hay que entender cuál ley. Pero la mayoría de los pueblos cristianos rechazan la ley de Dios que señala el pecado. Ahora, ¿qué es el pecado? Es transgresión de la ley. El pecado es transgresión de la ley. Y la paga del pecado, la muerte. Bueno, ¿por qué morimos? ¿Cuál es el aguijón? ¿Cuál es el aguijón y el poder? ¿O cuál es el poder de la muerte? ¿Y cuál es el poder del sepulcro? El pecado. El pecado es el poder de la muerte y del sepulcro. Dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte, ¿qué es un aguijón? Pues como una estocada, ¿verdad? El aguijón es la plancita esa que clavan las abejas, ¿verdad? Le da un piquete a la abeja y a mí nunca me ha picado, pero a los que le ha picado les duele bastante, ¿verdad? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Si Cristo quitó la ley en la cruz, entonces no hay pecado, ¿verdad? Y si Cristo hubiera quitado la ley en la cruz, y la ley es la transgresión el pecado es la transgresión de la ley, y si Cristo la quitó, ¿por qué nos seguimos muriendo? ¿Y por qué hay pecado? Porque hay ley. Entonces es ilógico decir que Cristo quitó la ley en la cruz. Amén. ¿Mande? Bueno, sí, nosotros ya lo sabemos. Yo nomás les estoy diciendo que razonen esto. El pecado es transgresión de la ley. Si usted transgrede la ley o yo transgredo la ley, muerte segura, ¿sí o no? Y ahí está el aguijón, la muerte, y está la fosa esperándonos con su boca abierta, que caigamos ahí a causa del pecado. Pero si Cristo quitó la ley, no hay pecado. Y si no hay pecado, hermano, ¿cuántos años cree usted que va a durar? Pues como unos 10. ¿Pero por qué, hermano? Si ya no hay ley, usted no debe morir. Amén. Pero es que está la ley ahí, por eso morimos. El aguijón de la muerte
es el pecado y el poder del pecado, la ley. ¿Sí nos queda claro, verdad? Bueno, póngase de pie, hermanos, porque ya el tiempo se nos fue. Vamos a dar gracias a Dios. Necesitamos que esté la mayoría de la iglesia porque queremos tratar un asunto importante, pero ya será la semana que viene. Vamos a orar, hermanos. Eterno Dios, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, te damos gracias, mi Dios, una vez más por la oportunidad que nos das de escudriñar un poquito tu palabra, Señor. Gracias por todo. Mi Dios, yo te pido una bendición muy especial para cada uno de mis hermanos que en esta tarde están en este lugar, Señor. Bendícelos, guárdalos, llévalos con bien a su hogar, a nosotros también, Señor, a sus hijos, guárdalos, fortalece a sus familias, Señor, en todos los aspectos, Señor. Tú conoces tu pueblo, Señor. Hoy algunos de nuestros hermanos no están, tú sabes las causas, los motivos, pero te rogamos también por ellos que seas propicio en cada necesidad, Señor. Empieza una semana más, nos integraremos a nuestras labores diarias de trabajo, Señor, y de todas esas cosas que humanamente hacemos, Señor. Te pedimos que nos guardes, que nos libres de todo peligro, de todo accidente automovilístico, Señor. Que manejemos con precaución, Señor. Sé con nosotros, perdona nuestros errores, Señor. Yo sé que tú eres bueno con cada uno, Señor. Gracias por todo, mi Dios. Gracias por todo. Te damos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén, Señor. Gloria a Dios. Pasa a vosotros, hermanos. Dios les bendiga. Si Dios quiere, vivimos por aquí. Nos estamos viendo el miércoles a las 7 de la tarde. Ya pueden prender la luz de afuera para que vean qué bonito nos quedó el alumbrado, ¿verdad? Dios les bendiga, hermanos. A nuestros hermanos que nos ven por internet, Dios les bendiga y gracias por su paciencia. Pasa a vosotros.